Que Dios les bendiga en este día. Quería invitarle a abrir su Biblia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo leemos nuevamente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La Biblia dice que cuando recibimos nosotros a Jesús en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos unge para servir a Dios. El Espíritu Santo es quien hace esa obra en nosotros, dándonos realmente sabiduría, inteligencia. Él es nuestro maestro, quien nos enseña. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo hoy es quien nos va a dar la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder y el conocimiento y el temor a Dios. Por eso, si usted se quedó ahí en 1 de Juan 2:20, vemos el versículo 27, 2:27, dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Quiere decir que la presencia de Dios está en nosotros. Dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vemos que el que nos enseña es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy es nuestro Maestro. El Espíritu Santo hoy es una realidad para nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía en ocasiones sobre personas, así como Sansón, así como profetas. Vemos que en el Antiguo Testamento el aceite se utilizaba para ungir a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Se utilizaba el aceite para santificar, para apartar. También los utensilios del templo, eso lo podemos ver en Éxodo 30, 22 al 31. Pero entendemos que hoy tenemos al Espíritu Santo como el que nos unge, como el que nos da la fuerza, la fortaleza, el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos consuela, el que nos da paz. El Espíritu Santo es el que Dios nos ha dado. Dice la palabra en 2 Corintios 1, 21 al 22, el que nos unge es Dios y nos ha sellado con el Espíritu. Qué tremendo que hoy tenemos la presencia de Dios dentro nuestro, porque somos templo del Espíritu de Dios. Y dice San Juan 16:13 que Él nos va a guiar a toda verdad, que Él nos va a dirigir cuando nosotros realmente tenemos una comunión con Él, cuando tenemos una amistad profunda con Él. Él nos va a enseñar, Él nos va a dirigir, pero también nos va a ayudar a entender tantas cosas que a veces la persona común que no conoce a Dios o que no tiene una relación con Dios a través de Jesucristo no puede comprender. Por eso el Espíritu Santo hoy nos unge, pero nos da el discernimiento para entender cosas que una persona común, por más estudio o capacidad que tenga, inteligencia, no puede entender, porque nos es dada por el Espíritu. Así como los dones espirituales nos son dadas por el Espíritu de Dios, así también Dios nos da una revelación, nos da una comprensión de las cosas espirituales a través de la presencia del Espíritu en nosotros. Por eso la Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo y debemos buscar constantemente una relación profunda con Dios. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profunda de Dios, aún lo profundo de Dios. Vemos que el Espíritu Santo nos revela, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Qué tremendo que el Espíritu Santo nos revela
estos misterios, ¿no? Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios nos revela las cosas de Dios y también nos hace entender, nos hace comprender las cosas espirituales. Por eso el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Vemos que muchas personas que no conocen a Dios no pueden entender las cosas que nosotros vivimos con Dios, pero el Espíritu Santo nos da el discernimiento. El Espíritu Santo es el que convence a los pecadores. Dice que Él va a convencer a los pecadores de juicio, de verdad. El Espíritu Santo es el que toca y golpea el corazón de las personas para que se vuelvan a Dios. Eso lo dice San Juan 16, 8 al 12. Él es quien nos transforma, quien produce en nosotros una metamorfosis, un cambio. El Señor prometió a través del profeta que Él cambiaría nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne y pondría el Espíritu en nosotros y nos limpiaría. Bueno, ese es el cumplimiento de esa profecía hoy a través de Cristo, a través de conocer a Cristo, a través de recibir a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y cuando buscamos a Dios en oración y buscamos conocer la voluntad de Dios a través de la palabra, somos transformados de una manera sobrenatural, así como en el nuevo nacimiento nacemos en el Espíritu. Y por eso dice que a todos los que le recibieron, dice San Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nacidos del Espíritu cuando recibimos a Cristo y somos transformados por el poder del Espíritu Santo. El profeta Joel había profetizado que en los últimos tiempos habría un derramamiento del Espíritu y vemos que en Hechos capítulo 2 vemos ese cumplimiento de la promesa, ese cumplimiento que había dado el profeta Joel, de que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y Jesús también le dijo a los discípulos que ellos iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y ese cumplimiento se realizó en la venida del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés. Cuando vemos Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da el poder para dar testimonio, nos da la capacidad de poder hacer la obra de Dios, sabiendo que el Espíritu que está en nosotros es un espíritu superior, dice la Biblia, y que cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros hablamos de Jesús, las señales de poder nos siguen, porque el Espíritu que está en nosotros es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Por eso necesitamos tener una plenitud del Espíritu. Por eso el Señor le dijo a los discípulos que ellos tenían que recibir ese poder para dar testimonio y para propagar el mensaje del cielo a toda la humanidad. Y cuando vemos en el Hechos capítulo 2, ellos fueron obedientes, estaban orando, estaban intercediendo, estaban perseverando, dice que en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús, estaban todos buscando, sabiendo que ellos necesitaban ese poder sobrenatural para poder propagar el Evangelio. Y dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Escuche esto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ese fue un sello poderoso de poder para que ellos pudieran hacer la obra de Dios. Es que es importante que nosotros busquemos cada día relacionarnos con la persona del
Espíritu Santo para poder enfrentar las circunstancias, pero también toda obra de las tinieblas. Recuerden que Jesús vino en el poder del Espíritu y fue tentado por Satanás, pero Él venció por el poder del Espíritu, por la palabra. Nosotros somos más que vencedores si vivimos en la llenura del Espíritu. Que Dios te bendiga.